Amigos, buenos días. Bienvenidos al umbral de la muerte. Este día quiero hablarles del dolor, del sufrimiento imaginario. Recuerdo muchas veces conversando con doctores en medicina, me decían que a ellos les ha llegado una etapa en que ya se volvieron insensibles al dolor humano. Claro, se graduaron con vocación, tuvieron sus años de práctica rural y urbana y luego entraron a ejercer dentro del servicio público o privado. Y con tanto paciente en la rutina diaria se toparon con muchos tipos de dolores, con muchos tipos de enfermedades, con el sufrimiento esencial. La cotidianidad en estos menesteres les hizo que de poco a poco vayan perdiendo esa sensibilidad que surge cuando uno es niño, cuando uno es adolescente y luego cuando ya elige su profesión en la juventud. Me decían que a veces ya no querían saber más de los casos, las historias clínicas y las personas que veían en sus consultorios en el sufrimiento y que a veces les daba ya igual. Es decir, llegaron a una etapa donde ya la sensibilidad humana se les fue de las manos y ya no sentían ellos nada. Pero asimismo, conversando y haciendo una introspección con ellos como psicólogo, les decía, ¿y si fuera al revés? Si no fueran los pacientes los del dolor, si no fueran ellos. Entonces volvía nuevamente el ser humano. Ya no la máquina que aprendió de memoria, ya no la máquina que supo cómo curar, cómo sanar, cómo investigar, cómo diagnosticar y cómo indagar dentro del ser humano. Y me decían que en realidad cuando ya los dolores de la vejez vienen, o de un accidente o de alguna forma llegan a sus cuerpos, es muy diferente. Entonces si quisieran ser sanados por ellos mismos, pero se dan cuenta que a veces no tienen las armas ni los recursos médicos necesarios para curarse ellos mismos, ya que el dolor y el sufrimiento aparecen en diferentes partes del cuerpo y en diferentes etapas de la vida. Así pues, amigos, desde el punto de vista de cada persona, tiene su forma de enfrentar el dolor, tanto ajeno como el personal, el propio, ya sea psíquico, ya sea físico o ya sea espiritual. Hay personas que ya han llegado al límite dentro de lo que es la crisis existencial, que a veces la vida se les vuelve de cuadritos. Es decir, ya no les llama la atención nada. Están perdidos en un mar de emociones, en un mar de percepciones y también en la nada, en un vacío existencial, que también nos hace pensar muchas veces sobre la filosofía, la psicología y en la propia medicina tradicional y luego en la medicina de la ciencia. Amigos, por cualquiera de las rutas que uno vaya, va a encontrar la solución, la cura y también todo lo que se necesita para sanar. Pero en el fondo toca el alma cuando uno ve a sus amigos, a sus familiares con dolores de la vejez, con dolores y los achaques de un accidente, con los dolores y achaques que vienen con la edad. Y el dolor a veces uno solo deja que pasen por la mente, pero no por el espíritu. Y no recuerda uno que también tuvo en la juventud alguna etapa en que estuvo medicado, tal vez internado o tal vez a punto de fallecer en algún hospital
aunque no ha llegado a visitarle, no ha llegado a vivir o a establecerse en él, ha conocido por medio de sus familiares, porque ha ido a velar a algún amigo para que hacerle compañía, a algún familiar que está con cáncer terminal, para conversar, para dialogar en la noche, haciéndole una visita que a veces es la única. Amigos, todo esto tipo de dolores y sufrimientos que a veces la literatura las exagera dentro de lo que es la escritura y nos hace aflorar ese sentimiento grande que existe en nosotros para empatizar con el dolor, porque uno también se pone en el mismo lugar, en los mismos zapatos de la persona que está en este trance. Pero hay una distancia inmensa entre percibir el dolor ajeno y el percibir el dolor propio. Es por eso que siempre hay que empatizar con el que está sintiendo un dolor tanto físico como espiritual o mental, y hay que darle también esos ánimos de que todo pasará, de que en algún momento el dolor dejará de molestar. Conversando con un amigo me decía que el dolor más grande que existe en el mundo es el dolor del diente o el dolor de las muelas. Y cuando uno no puede curarlas y no logra encontrar un médico que diagnostique dónde está o dónde nace el dolor, ya sea en los nervios, ya sea en las encías o ya sea en toda la dentadura, el dolor es tan fuerte que puede hacer que la persona se desmaye o la persona trate de atentar contra su vida. Es pues así que en la actualidad con la inteligencia artificial se ha tratado de dar nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones para ver cómo solucionar este tipo de problemas. Y nos llegan noticias desde Japón de que en realidad se está tratando de crear dentro de la medicina, de la ciencia, la forma en que algunos animales dentro de la naturaleza logran que sus dientes vuelvan a florecer nuevamente. Son solo términos biológicos, términos químicos dentro del cuerpo humano y dentro de los cuerpos de los animales que han logrado que esto se haga realidad. Pues amigos, investiguen y van a encontrar algunos resultados sobre estas investigaciones, pero que todavía están en etapas iniciales y que, como se sabe, todo tiene que ir un proceso para que salga a la luz pública los medicamentos que pueden ayudar en este tipo de dolores. El sufrimiento dentro del cuerpo humano hay que siempre curarlos con la medicina química, sí, o con la medicina de la ciencia. Pero a veces también la medicina ancestral, la medicina de nuestros antepasados, se establece como una excepción para que en algunas enfermedades o en algunos dolores específicos se trate de sobrepasar, se trate de curar o se trate de sanar. Aunque, como siempre se ha dicho dentro de términos mágicos, no hay cura, no hay sanación, solo hay tratamiento a la enfermedad, sea cual sea. Esto se ha predicado dentro de lo que es la medicina que viene desde la época de los griegos. El tratamiento de la enfermedad siempre va a ser hacia adelante, pero la enfermedad siempre va a ganar, se dice, con el tiempo y con la edad todo va a acabar. Será por eso que cuando uno se encuentra con algunas personas y se les pregunta por tales amigos o
conocidos nos dicen que ya ha fallecido. Algunos de derrame cerebral, algunos con infartos al miocardios y algunos con cáncer terminal. Pero uno le dice, si yo lo vi recién, estaba muy bien. Saludamos, conversamos. Sí, pero a veces las personas no cuentan que estaban en tratamiento médico y que tenían diagnósticos complicados. Amigos, como decía al principio, el dolor, el sufrimiento, el desgano, la apatía dentro del sufrimiento es para algunas personas que han llegado a ejercer la profesión de médicos algo que les va a pasar en algún momento, y es por eso que mejor han dejado de ejercer la medicina, se han jubilado y se han ido a establecer en otros lugares donde ya encuentran una paz, un sosiego, una tranquilidad y ven ya la vida de otra manera. Empiezan a convivir nuevamente con los seres humanos, ya no con pacientes, y se dan cuenta que viven en un mundo donde todo es finito, donde todo pasa y solo lo que uno ha hecho, ha legado, ha escrito, ha plantado, ha sembrado y al final ha cosechado es lo que logra encontrar al final. Amigos, si ustedes están pasando por una etapa de crisis existencial donde no encuentran un sentido a la vida y están pasando por unos achaques, unos dolores o sufrimientos de la edad, de la vejez física, ya sea de las rodillas, ya sea del cuerpo entero, ya sea de la mente, traten de encontrar la solución de diferentes maneras. No se queden solo con un diagnóstico. Se dice que debe ser siquiera unos 3 médicos los que deben dar una segunda opinión para cualquier enfermedad. Pero a veces la falta de recursos económicos hacen que con el primer médico, y si es del servicio público, se pueda establecer una operación que a veces es riesgosa. Pero en la actualidad, como les he dicho, con la inteligencia artificial, todo está siendo medido, catalogado y también equiparado para no fallar, tanto en los diagnósticos, tanto como en las cirugías y a la vez en los resultados de las operaciones quirúrgicas. Si ustedes están sufriendo este tipo de dolores, traten de aflorar con sus opiniones, con sus comentarios, y les podré dar unas pautas para que puedan escoger el camino de tratamiento de sus dolores, de la mente o del espíritu o del cuerpo. Amigos, bienvenidos al umbral de la vida, al umbral de la salud, al umbral del bienestar, al umbral de la muerte. Muchas gracias.